Bueno, pues aquí estamos. Vamos a trabajar hoy el tema de la educación emocional en la familia. Es un tema muy interesante y espero que os sirva y os dé pautas para educar mejor a vuestros hijos y a vuestras hijas. ¿Vale? Bueno, los temas que vamos a tratar son, por un lado, qué es la educación emocional. Vamos a trabajar también un poco lo que significa educar con inteligencia emocional y vamos a ver por qué necesitamos educar con inteligencia emocional. Eso lo vamos a trabajar hoy, ¿vale? Y luego, el siguiente día, que va a ser el 16 de febrero, ya os mandaremos un poco el correo con todos los datos y con el enlace. Vamos a trabajar lo que son los límites y las normas desde el afecto. Vamos a trabajar cómo afrontar algunos cambios importantes en estas edades y luego las relaciones de agresividad entre los niños pequeños, ¿vale? Bueno. Bueno, pues a ver, vamos a empezar un poco por aclarar qué es eso de la educación emocional. Bueno, la educación emocional es la que enseña a los niños y a las niñas a gestionar bien sus emociones, ¿eh? ¿Y esto cómo lo aprenden? Pues lo aprenden fundamentalmente a través del modelo que los adultos más cercanos les ofrecen, ¿no? A través de nosotros mismos, ¿eh? A través de, o sea, todo lo que hagamos nosotros, ellos lo imitan. Entonces, si somos adultos controlados, si somos adultos que no nos desbaratamos ante cualquier situación, pues entonces ellos van a aprender ese comportamiento. Si hacemos todo lo contrario, van a aprender lo contrario. ¿De acuerdo? Entonces, es verdad que la vida no es de color de rosas, ¿eh? Es verdad que somos humanos, que tenemos derecho a equivocarnos, que muchas veces pues fallamos, que a veces tenemos un mal día y bueno, pues esta situación puede ser totalmente normal. Ay, es que con la mascarilla me hago un poquito con la mascarilla. Perdóname, estamos con la mascarilla puesta y es un poquito. Entonces, bueno, pues esta situación es totalmente, si es totalmente es puntual, es esporádica, no pasa nada. Pero lo que no puede ser es habitual y crónica, ¿vale? O sea, no podemos para nada mantener siempre una postura de descontrol con respecto a los niños porque ellos imitan nuestro modelo, el modelo que les estamos ofreciendo, ¿vale? Entonces, es muy importante que empecemos a trabajar sobre nosotros mismos, ¿eh? Sobre nuestra capacidad de controlarnos. Los niños nos ponen muchas veces a prueba. Y entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar nuestras competencias emocionales con ellos, ¿vale? Bueno, entonces, para trabajar nuestras competencias emocionales, tenemos que practicar esto que llamamos la inteligencia emocional, ¿vale? ¿Qué es la inteligencia emocional? Pues la inteligencia emocional es esa capacidad que vamos a tener para controlar nuestras emociones, ¿eh? Y esto es muy importante a considerar en la educación de los hijos. A ver, todos... Sí, voy a beber un poquito de agua, perdonad. Todos tenemos emociones, eso pues no lo podemos evitar, ¿vale? Las emociones están ahí y las vamos sintiendo. Lo que sí podemos trabajar es cómo controlarlas, ¿de acuerdo? Nosotros no hay emociones positivas ni negativas, tenemos emociones siempre. Entonces, las emociones básicas, que son la alegría, la tristeza, el enfado o la ira y el miedo, pues están ahí y todas son positivas en su justa medida, sin descontroles de ningún tipo. Por ejemplo, si el miedo está bien si lo mantenemos a raya porque nos ayuda pues a ser prudentes, a no ser temerarios, pero si ya lo descontrolamos, pues nos convertimos en una
persona miedosa. El miedo nos secuestra. Entonces, eso es lo que no debemos de hacer. Muchas veces, perdona que te corte, muchas veces cuando una mamá es muy miedosa, le transmite a su hijo, cuando está haciendo situaciones durante el día a día, niños que en estas edades tan tempranas, pues no tienen miedo a nada y se suben a cualquier mueble, se suben a cualquier sitio, se suben a la cama. Entonces, si es una mamá miedosa, pues entonces su actuación no va a ser la adecuada, porque a lo mejor le va a invadir el miedo, va a actuar de una manera que no va a ser la adecuada para el niño y le vamos a transmitir miedo a él. Sin embargo, si tenemos una respuesta tranquilizadora de le estamos viendo en una situación peligrosa, nuestra respuesta va a ser de acercarnos a él y decirle, a ver, te voy a ayudar a bajar porque veo que estás ahí y te puedes hacer daño. Esa sería la respuesta adecuada y a lo mejor si nos invade el miedo, pues sería dar un grito desde la distancia y le podemos desestabilizar, se pueden caer y puede ocurrir alguna situación que no debiera. Porque, como digo y como dice Carmen, el miedo que pueda sentir un adulto, pues se lo va a transmitir al niño con su actuación. Sin embargo, si actúas desde la calma, pues el niño se irá evolucionando. Claro, eso es. O sea, se trata un poco de controlar todas las emociones que tenemos. Igual pasa con aquellas emociones que nosotros podemos llamar emociones positivas, como por ejemplo la alegría, que pudiera ser una emoción que pudiéramos entenderla como positiva. Está bien que tengamos una actitud positiva ante la vida, que estemos alegres, pero lo que no podemos estar es continuamente alegres y eufóricos, ¿no? Porque entonces entraríamos con una falsa euforia que no es real, ¿eh? Entonces hay momentos en que estamos tristes y no tenemos por qué camuflar con nada, ¿no? Entonces, bueno, pues se trata un poco de que todas esas emociones que vamos sintiendo a lo largo de la vida las vayamos controlando, que no caigamos en el secuestro emocional donde ya la emoción nos secuestra, somos incapaces de verlo de otra manera. Eso se llama la inteligencia emocional, ¿eh? Eso es lo que nos ayuda a controlar nuestras emociones de forma inteligente. Y nos sirve muy bien para la educación de los hijos y las hijas. ¿Por dónde empezamos? Por lo primero, pues por cambiar nuestro ritmo de vida. Es verdad que ahora no es fácil ser padres y madres, tampoco es fácil ser hijo, porque estamos imbuidos como en un ritmo de vida muy acelerado, en el que metemos también a las criaturas, ¿no? Y entonces eso lo que hace es provocar estrés. Y el estrés muchas veces es inversamente proporcional a la inteligencia emocional. A mayor nivel de estrés, menos posibilidad tenemos de controlar nuestras emociones, ¿vale? Entonces, vamos a cambiar el ritmo de vida en la medida que podamos, vamos a bajar el listón de muchas cosas que a lo mejor son secundarias y podemos hacerlas en otro momento o no hacerlas, y vamos a disminuir un poco el nivel de estrés para que podamos controlar nuestras emociones, ¿vale? También otra de las cosas que vamos a hacer es cambiar la mirada hacia nuestros hijos y hijas, ¿eh? Disfrutar con ellos, educar con sentido del humor, ver sus conductas positivas. O sea, muchas veces nos fijamos en las cosas que hacen mal, en las conductas que son inadecuadas, pero no nos fijamos muchas veces a lo largo del día en todo lo que hacen bien, que son muchas de las cosas. Pues vamos un poco como a cambiar la mirada, ¿vale? Y también lo que vamos a hacer es controlar nuestras propias emociones, ¿eh? ¿Cómo vamos a controlar nuestras propias emociones? Pues lo que vamos a hacer es trabajar 6 competencias básicas, que son las que conforman la inteligencia emocional. A través de esas competencias vamos a controlar nuestras emociones de forma inteligente, ¿vale? Las 6 competencias que hay son competencias personales, serían el autoconocimiento, el autocontrol, la automotivación, y luego competencias sociales serían la empatía, las habilidades sociales y la asertividad. Voy a hablaros un poquito de cada una de ellas y cómo sirven en la educación de los hijos, ¿no? Muy bien. Sí, un segundo. Lo que tenemos que tener claro que es, para que nosotros podamos educar con inteligencia emocional, primero tenemos que hacernos una reflexión y ver cómo nosotros somos a nivel emocional y cómo lo que nuestros padres o la educación que hemos recibido va a tener mucho peso en lo que luego vayamos a transmitir a nuestros hijos. Y si no nos gusta cómo nos han educado, si no somos, pues la educación está pues, continuamente cambiando y entonces hay muchas cosas que pues, nuestros padres hicieron con nosotros que ahora no queremos que esto ocurra con nuestros hijos. Entonces tenemos que hacer un autoconocimiento y una reflexión interna
de cómo vivimos nosotros las emociones y cómo queremos transmitírselas a nuestros hijos. Entonces, ahí sí que, primeramente, nos tenemos que conocer mucho y muy bien para que eso pueda funcionar. Claro. Bueno, pues como decía Carmen, una de las competencias personales que tenemos que desarrollar es el autoconocimiento, o sea, conocernos a nosotros mismos, saber cuáles son nuestros defectos, nuestras virtudes, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, ¿no? Saber reflexionar sobre uno mismo. Muchas veces nos equivocamos, entonces, pues esa posibilidad del error lo que nos permite es rectificar, ¿no? O sea, que tenemos primero que autoconocernos. ¿Y para qué nos queremos autoconocer? Pues para autocontrolarnos. Es decir, cuando tú te conoces, eres capaz de controlarle. Si tú, por ejemplo, sabes que cuando te vas a enfadar mucho, pues te sube un calorcito por aquí por la nuca, pues antes de que te suba del todo, pones el freno. Ese es el autocontrol. Si tú, por ejemplo, sabes que te da mucho miedo, lo que comentaba antes Carmen, de que un niño se suba a las alturas, se suba encima de una silla y tal, pues antes de que pegues un grito, que el niño además se caiga, no porque no sea hábil para subirse, sino por el grito que has pegado, pues entonces lo que haces es te autocontrolas y vas allí, le das la manita y le invitas a bajarse, ¿vale? Entonces, son dos competencias que van como muy relacionadas. El autoconocimiento sirve para que nos autocontrolemos, ¿vale? Para que conozcamos cuáles son nuestras señales de alerta antes de que la emoción nos desborde, porque cuando la emoción ya nos ha desbordado, ya somos capaces no somos capaces ya de controlar, ¿no? Otra de las competencias que tenemos que poner en marcha es la automotivación, sobre todo en la educación de los hijos, porque la educación siempre es una carrera de fondo. Los resultados siempre se van a ver a largo plazo. La automotivación es la capacidad de ponerse metas, de cumplirlas, de ser positivo, de ilusionarse. Entonces, en la educación de los hijos, eso lo tienes que tener siempre presente, porque todo lo que hagas nunca va a tener resultados a corto plazo, siempre va a ser a largo plazo. Entonces, hay muchas familias que dicen, bueno, si le repito 50.000 veces las cosas, no hace caso, y pues ya, y desisten. No, es que hay que seguir repitiendo las cosas, porque es la única manera de que eso a la larga tenga resultados. Entonces, no nos podemos desmotivar nunca. Y la educación, la motivación, que esté ahí presente, siempre es muy importante, Entonces, esa capacidad la tenemos que seguir trabajando. Otra de las competencias que tenemos ya dentro de las competencias sociales sería la empatía. La empatía es como la capacidad para ponerse en el lugar del otro, para conocer sus sentimientos, para saber lo que siente, ¿no? Y eso es muy importante a la hora de entender a los niños y a las niñas, ¿no? Ellos, sobre todo en estas edades, atraviesan muchos cambios, tienen muchas crisis emocionales y a veces tenemos que relacionarnos con ellos con mucha empatía, con mucha comprensión, para que así nuestra respuesta sea la adecuada. Otra de las competencias sociales que tenemos es las habilidades sociales, que son pues todas aquellas capacidades para relacionarnos bien con los demás, para tener una cierta capacidad de liderazgo, de influencia sobre ellos, comunicarnos bien con ellos. Entonces, esta competencia es muy, muy necesaria también la educación de los hijos para que tengamos una relación muy positiva con ellos, ¿no? Y luego otra de las competencias sociales que tenemos que poner en marcha es la asertividad, ¿no? Es la asertividad es como la capacidad de decir las cosas, de decir lo que piensas, pero sin que sea agresivo ni que sea tampoco ofensivo, ¿no? Entonces, igual, esto es muy importante porque a los niños hay que regañarlos muchas veces, hay que reprenderlos en muchas acciones que no hacen. Entonces, el hacer eso bien, sin agresividad, sin enfrentamientos, un terreno que vamos a tener muy bien ganado, porque además, como hemos dicho antes, vamos a ser modelo y reflejo de lo que ellos luego van a hacer, ¿eh? Entonces, es importante que veas la competencia asertiva para poder decir las cosas sin que tengan implícito un punto de descontrol o de agresividad o de ofensa, ¿de acuerdo? Bueno, pues estas son las competencias emocionales que van a hacer
nosotros trabajemos nuestras emociones de forma inteligente y que nos van a servir mucho en la educación de los niños y las niñas, ¿vale? Bueno, le doy paso a Carmen. Vale. Como bien ha dicho Carmen, es muy importante que esas competencias las analicemos nosotros como padres y nosotros como educadores para poder educar bien a los niños y las niñas en educación emocional. Nunca es tarde para aprender y nunca es tarde para caer en la cuenta de que a lo mejor somos poco asertivos o a lo mejor tenemos pocas habilidades sociales, pero bueno, toda la vida se aprende y, como digo, la manera de mejorar la educación de nuestros hijos y de querer hacerla de una manera adecuada y donde la inteligencia emocional se trabaje al mismo nivel que se trabaja otro tipo de inteligencia, pues es donde nos tenemos que poner ahí a hacerlo. ¿Por qué es importante educar en inteligencia emocional? Porque nosotros, como padres, madres o educadores, queremos enseñar a que los niños reconozcan y gestionen sus emociones. Entonces, para ello es importante que los dejemos expresar libremente, como la foto de la niña ahí, que está libremente expresando su emoción en ese momento y que no las repriman, porque reprimir las emociones al final lo que trae es pues un secuestro emocional, un pequeño pues no trabajar bien las emociones y en definitiva no conseguir las cosas adecuadas, ¿no? Si reprimimos nosotros estas emociones y no las compartimos, que lo ideal sería que las compartiéramos para que de alguna manera vamos a ayudar en el desarrollo social del niño y además de contribuir mucho en su autoestima. Es muy importante todo lo que trabajemos a nivel emocional porque estamos, desde que nacen, estamos desarrollando y estamos elaborando ahí su autoestima y va a depender mucho de lo que se les transmita para que su autoestima sea positiva o negativa, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que saber es conocer a los niños. Los niños tienen su propia personalidad, manifiestan conductas y momentos evolutivos que nosotros como adultos debemos de conocer. Y la manera de entenderlos, de comprenderlos mejor, para poderles dar una respuesta adecuada. Una respuesta adecuada, como ha dicho Carmen, desde el afecto, desde la tranquilidad, que sea una respuesta firme y aceptada, y sobre todo, pues, comprender por qué momentos están pasando para que nosotros, nuestra respuesta sea la mejor para ellos. Entonces, ¿cómo son estos niños? Nosotros vamos a centrar en nuestra etapa, que es el 0-3 años. Lógicamente que la inteligencia emocional les va a acompañar durante toda la vida y habrá otros momentos, como puedan ser cuando tengan 15 años, en plena adolescencia, porque están en otro momento y a nivel emocional están sufriendo y pasando otra serie de crisis emocionales que también como adulto vamos a acompañar. Pero nosotros nos paramos ahora en el 0-3, ¿no? Y entonces, ¿cómo se manifiestan estos niños, no? Pues ellos principalmente se comunican a través del llanto. Es verdad que ellos no tienen lenguaje y como consecuencia al no tener el lenguaje, la única manera para decir que tengo hambre o para decir que estoy incómodo o que tengo frío va a ser a través del llanto. El llanto, las primeras etapas de su vida, ocupa mucho tiempo. Pues a lo mejor en el día un bebé llora mucho, según va creciendo y en función de la respuesta adecuada va llorando menos, ¿vale? Y entonces es importante saber que el llanto no es nada malo, que el llanto la familia lo tiene que vivir como algo bueno, porque es la manera de comunicarse los niños y no les debe de crear angustia, lo deben de vivir con cierta tranquilidad, o sea que, porque es una manera de comunicarse, ¿vale? Y luego los niños a estas edades, sus conductas pues son muy impacientes, ellos lo quieren todo ya y ellos no pueden esperar, o sea, tienen poca tolerancia a la frustración y luego son muy impulsivos. Entonces ellos, pues como decíamos antes, son tan impulsivos que no tienen miedo a nada, o sea que si se suben, se sube. Si, por ejemplo, nosotros cuando estamos en el baño, pues el lavabo es muy bajito y ellos cogen y se suben al lavabo y se sientan en el lavabo y todo bien con tranquilidad y sin ningún miedo, porque además tienen buenas habilidades a nivel motórica de poder hacerlo y, bueno, pues tú desde la distancia le estás viendo, le estás acompañando y procuras que no se caiga y le ayudas a que baje sin ningún tipo de problema, ¿vale? Luego, su memoria es aún limitada. Pues, ¿por qué decía Carmen que es que hay que repetir las cosas muchas veces y no hay que abandonar cuando ya llevamos 50 veces o llevamos mucho tiempo aguantando? Pues no es bueno abandonar en ese momento, porque, como dice Carmen, esto es una carrera de fondo, esto no es un sprint también. Entonces, hay que estar con los niños pues todos los días, el mensaje o la consigna
pues hay que estar ahí repitiéndoselas porque ellos no tienen memoria para acordarse de ello. Y en la medida que van creciendo eso se ocurre. Pues su lenguaje es poco elaborado, pues lo que decíamos, al no tener lenguaje, pues de alguna manera se tendrán que comunicar. Entonces, ellos van a manifestar sus necesidades, como habíamos dicho. Entonces, nosotros tenemos que aprender a interpretar ese llanto. Tenemos que saber por qué llora, si es hambre o si es que es pues es de dolor o es de cansancio. Entonces, tendremos que dar la respuesta adecuada. En la medida que demos esa respuesta adecuada, el llanto también durará más o durará menos. Eso también es así. Entonces, luego también se bloquean cuando tienen muchas diversidad de opciones. Entonces, muchas veces los adultos pensamos que por educarlos en libertad y dejarles que ellos elijan y dejarles, pues que va a ser mejor. Y muchas veces esto se vuelve en nuestra contra, porque a lo mejor coges y le dices, venga, ¿qué quieres? ¿Un yogur, unas natillas, plátano o galletas? Pues es que lo quiere todo, porque ellos son muy egocéntricos. Ellos quieren el yogur y cuando han dado una cucharada de yogur, pues luego quieren la galleta y dan un bocado a la galleta y luego quieren la fruta. Entonces, no los pongamos en estas situaciones porque al final terminarán llorando o terminarán con una rabieta. Entonces, es mejor, pues si quieres ofrecerle la opción de que elija, pues entre dos cositas o le pones lo que hay para comer y ellos aceptan. O que simplemente el adulto decida, pues todavía son pequeños para tener criterios de decisión, ¿no? Eso es. Lo que decíamos, hay que mostrarse tranquilos y interpretar y luego en función del grado de respuesta que vayamos a dar, la inmediatez con la que vayamos a acudir, también va a hacer lo que, pues eso, que el llanto dure más o menos. Lógicamente que cuando un niño se cae y echa a llorar, vemos que se ha caído, se ha hecho daño, pues tenemos que ir a su auxilio rápidamente y atenderle. Pero hay veces que a lo mejor ha dormido toda la noche del tirón, está el tío feliz de la vida, está plácido, se despierta y llora, pues tampoco hace falta que los dos papás estén allí a carrera a toda velocidad a ver qué pasa, porque los padres interpretan que cuando un niño llora es que le pasa algo y siempre le tiene que pasar algo malo. Pensamos que están malitos o tienen hambre o no sé qué. Pues no, se ha despertado y nos está llamando, es la manera de decirnos buenos días. Entonces, bueno, pues desde la distancia se le puede decir, tranquilo, ahora voy, amor, no pasa nada. Muchas veces ellos con nuestra voz se calman. Y entonces, pero claro, si por la mañana ya llora un poquito y salimos corriendo, al día siguiente va a llorar y lo que va a querer es que estéis allí en el minuto, vamos, al segundo. Y si eso no ocurre, pues va a llorar más. Y entonces ya entramos en esa dinámica de llorar para conseguir las cosas ya. En el momento de... Claro, siempre es bueno el no dar una respuesta inmediata. ¿Verdad? Los niños tienen una demanda y quieren una inmediatez para que rápidamente se les solucione aquello que solicitan. Entonces hay que educarles un poquito en la espera. No hay que acudir tan rápidamente a ellos, porque si eso tú lo haces, continuamente respondes rápidamente a lo que ellos quieran, se van acostumbrando a esa situación. Y tiene que ser todo lo contrario, que ellos van a vivir en un mundo social donde van a tener que esperar muchas veces. Entonces, lo que hay que hacer es educarles poquito a poco en la espera. No quiere decir que les dejemos llorar desconsoladamente, ¿no? Para nada. Se trata un poco de que con nuestra voz simplemente les calmemos. Es decir, que les demos alguna respuesta por la que ellos se sienten escuchados. Entonces, eso puede ser simplemente nuestra voz. Ahora voy, tranquilo, que estoy haciendo una cosita, ahora voy, le cantas una canción, lo que sea. Ellos saben que nosotros estamos ahí y que en cuanto podamos vamos a ir a atenderlos. Eso es, que ellos se sienten escuchados y se está dando respuesta a esa necesidad que pueda tener el niño en ese momento, o pues al llanto, que es su manera de comunicarse. Luego también para los niños no tienen la misma connotación que el llanto que pueda tener para el adulto. Es lo que decía, que el adulto interpreta porque está mal, o que si lloras que está mal, o que si lloras que tiene hambre, o pues no, pues es que a lo mejor llora porque te quiere ver y quiere jugar contigo. Muchas veces en la escuela ocurre mucho que siempre que se despiertan los niños por la noche, siempre tienen hambre. O sea, es que se despierta por la noche un biberón. Y entonces ahí, sin darnos cuenta, estamos creando un hábito de comer por la noche. Y luego, cuando queréis quitarlo, es difícil de quitarlo. Y además se suma que luego, cuando llega la hora del desayuno, no quieren desayunar. Pero claro, es que le habéis dado los dos desayunos en la noche. Entonces, para que veáis el hecho de hacer una mala interpretación, lo que conlleva luego en el día a día.
Entonces, bueno, pues si por la noche se ha despertado, pues a lo mejor tenía calor, a lo mejor solamente quiere que le toques o que le des un masajito. Pero esa interpretación que hace el adulto al llanto, tenemos que tener mucho cuidado y dar saber el motivo por el que está ocurriendo ese llanto, ¿vale? Entonces también tenemos que pensar que los niños no son muñecos ni son relojitos que comen, duermen, que todo lo hacen igual, ¿no? El adulto no come todos los días igual y no se termina la comida igual y no duerme a lo mejor igual. Pues ellos igual, ellos son personitas pequeñitas que un día comen más y es que no se tienen por qué terminar toda la ración de comida, pues a lo mejor un día se lo termina todo y al día siguiente pues no come tanto, pero no pasa nada. Y un día duerme del tirón y al día siguiente pues ha despertado 2 veces. Pues es que están creciendo y es que están en un momento, pues en el día a día ellos viven muchas situaciones que por la noche les genera estrés o que empiezan a tener el sueño y hacen que se despierten. Sí, los niños son personas, tienen sus propias regulaciones, entonces, pues lo que decía Carmen, no son muñecos a pilas, ¿no? Vale. Entonces, eso nosotros lo que tenemos que hacer es una educación respetuosa, tenemos que valorar a los niños como personas y respetarles en sus necesidades. Y no pasa nada porque un día, pues, coma menos y no pasa nada porque un día se duerma más tarde y ya está, o sea, mantener una rutina, pero con cierta flexibilidad, acoplarnos un poco a sus necesidades, ¿no? Y respetarlos mucho, ¿vale? Luego también existen crisis emocionales y crisis evolutivas, ¿vale? Entonces, que ellos ante estas situaciones les generan mucha ansiedad y entonces la van a manifestar de alguna manera u otra, ¿vale? Entonces, pues ante estas crisis emocionales que ellos sufren, pues van a tener una respuesta porque, que son las adecuadas de su edad y que todos los niños pasan por ellas, que no pasa nada, ¿vale? Van a tener rabietas y que van a tener momentos de inquietud, de agresiones y no pasa nada. Y están marcadas por el momento evolutivo en el que están viviendo, ¿vale? Entonces, es algo normal para ellos y no pasa nada por ello. ¿Vale? ¿Pasamos? Vale. Todas estas crisis evolutivas y emocionales que pasan, van marcadas, bueno, hay crisis que son emocionales y hay otras crisis que son evolutivas. Entonces, las crisis emocionales serían en la anterior. Las crisis emocionales que ellos vienen pasando, que son situaciones que ocurren en el ámbito familiar. Por ejemplo, una de las más importantes es cuando viene un hermanito, cuando llega la llegada de un hermanito a casa o los celos entre hermanos. Ahí ellos sí que viven situaciones emocionales y crisis emocionales donde tenemos que estar, el adulto tiene que estar como muy pendiente de la respuesta que está teniendo el niño, porque eso viene motivado por algo. Entonces, a los niños, hay muchas familias que dicen, es que este pequeño no se entera de nada. Sí, se enteran de todo, porque los niños captan miradas, captan lenguaje no verbal, captan las emociones de su madre y de su padre y lo captan todo y al final eso les repercute y hace que ellos tengan esa respuesta. Entonces, el cambio de domicilio, la separación de los papás, cambios de horario, todas estas situaciones a ellos les genera estrés y ansiedad y entonces lo tienen que manifestar. Y luego en el ámbito educativo, por ejemplo en la escuela, pues cuando vienen al centro, el periodo de adaptación para ellos no deja de ser un momento de crisis emocional en la que viven, donde le tenemos que respetar mucho ese momento y tenemos que hacerlo. Por eso en la escuela el periodo de adaptación está tan pautado y insistimos tanto en que estéis atentos a las indicaciones que os damos los educadores y no incluir un momento cuando aún no ha superado otro, porque para ellos tienen que encajar muchas situaciones, ¿vale? Entonces, esos son momentos importantes. El tema del control de esfínteres también, o por ejemplo el cambio de educador, cuando pues, en el grupo de 2 añitos, pues, a lo mejor su profe estuvo el año pasado, el año que viene cambia, pues estas cosas les generan a ellos que se den cuenta, que los niños se dan cuenta de todos estos cambios, de todas estas situaciones y lo que se está viviendo, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito de la escuela, ¿vale? Y luego, por otro lado, están las crisis evolutivas, que estas sí que son muy importantes y son por las que pasan todos los niños y los adultos los tenemos que conocer para poder dar bien esa respuesta. Es lo que decíamos, en la medida que tú conoces a tu hijo, conoces al niño, si tú sabes que está pasando por ese momento, pues vamos a ver de qué manera damos una respuesta adecuada. Pues en el grupito de bebés, por ejemplo, cuando ellos tienen como 8 meses, a partir de los 8 meses, extraña muchísimo. O sea, es que cualquier persona que no sea su mamá, su papá o su educadora, cualquier persona que entre al aula, para ellos es
un desconocido, ya se percatan de que esta persona no lo conozco y lo pasan fatal. Y entonces hay niños que sufren y lo pasan muy mal y lloran. Entonces, pues si necesitan que que estemos a su lado, que le tengamos en bracitos, que todo esto, pues lo haremos y lo haremos de una manera respetuosa y lo haremos, pues eso, si es que el niño no quiere estar y lo pasa mal, pues nada, pues muchas veces la familia dice, pues que se relacione, que viene muy bien, que conozca, que vea cara. Pues no, es que le estás haciendo sufrir muchísimo porque está en un momento muy delicado. Normalmente cuando se respetan bien esas crisis son crisis pasajeras, o sea, que ellos mismos luego después se les pasa y ya está. En ese momento pues hay que respetarlo en el momento en que están, ¿no? Y luego otra muy importante, la crisis de la oposición, es cuando dicen a todo no por sistema, le dicen, vamos a comer, no, venga, vamos a bañar, no, vamos a ir al parque, no, aunque les guste mucho y quieran, todo es no. Pero bueno, es un momento pasajero donde ellos están con una postura muy persistente y donde son muy tozudos y a lo mejor es cuando ahí se puede surgir una rabieta o un momento así, pero es cierto que los niños pasan por ese momento y es en el momento en el que ellos descubren su yo y se dan cuenta de que existe otra persona, de que hay gente a su alrededor y es donde ellos empiezan a marcar un poco la distancia entre su yo y el resto de personas, ¿no? Y entonces es una manera de imponerse a él y de hacerle frente, porque hay veces que el no es de ellos y el yo, pues ellos se dan cuenta de que cala y de que ellos ya pueden, sobre todo con 2 años, poder de elegir y de decidir. Claro, es como, es una crisis evolutiva la del oposicionismo, que es, ellos tienen la utilidad evolutiva de afirmarse como personas. Ellos se afirman oponiéndose a otros, ¿no? Y entonces eso es pasajero, pero hay que saber que están en esa fase y actuar con aquello que hablábamos de la empatía, ¿no? Saber por qué están pasando y saber entendiendo, ¿no? No pensando, uy, lo estamos haciendo fatal, uy, no, es que es una fase que más o menos intensidad todos van a pasar por ella, ¿no? Y luego va a pasar y ya está. Y es importante que pasen por ella y que llegamos en la cuenta de que está en ese momento y que no pasa nada y que igual que ha venido se va a ir y la respuesta que tendremos que dar será la más adecuada. Claro. ¿Pasamos? Sí. Vale. Bueno, va a haber una serie de comportamientos que estos van a venir dados por la edad que tienen los niños, ¿no? Y entonces, y en respuesta también muchas veces estos comportamientos van a ocurrir también, serán más o menos intensos o serán más recurrentes en función de la respuesta que le demos. Muchas veces la rabieta se mantiene en el tiempo porque no estamos dando la respuesta adecuada. Entonces serían rabietas y pataletas, sería llorar, tirarse al suelo, retorcerse. Rabietas y pataletas con reacciones agresivas, a veces que dan manotazos a los adultos o los tiran del pelo, se tiran ellos al suelo, los agarran de la pierna, tener comportamiento rebelde, retando con alguna acción, golpear en los muebles, tirar cosas, romper juguetes, o no hacer caso ni obedecer a las órdenes o consignas de los adultos, ¿vale? Entonces, va a depender mucho de nuestra actuación, que esto se mantenga en el tiempo, durante mucho más tiempo y de una manera más intensa o no, en función de cómo lo hagamos, ¿vale? Ahora entendéis por qué es importante trabajar nuestras competencias emocionales porque todas estas situaciones que os estamos contando, tanto a nivel evolutivo como comportamientos que se derivan de ellos, pues nos ponen a prueba. Nos ponen a prueba muchas veces, ¿no? O sea, que son situaciones muy al límite y que hace que si no nos controlamos, pues la verdad es que estemos todo el tiempo como locos gritándoles o yo qué sé, tratándoles de mala manera, ¿no? Entonces, si trabajamos nuestras emociones bien, somos capaces de dar una respuesta más adecuada, ¿vale? Eso es. Bueno, os vamos a explicar un poquito cada una de ellas, cada una de las rabietas y los comportamientos rebeldes y más. ¿Vale? Lo primero, antes de nada, es explicarles un poco por qué los niños tienen rabietas, o sea, que es algo evolutivo, o sea, y es algo neurológico, ¿no? Entonces, para que lo entendáis, que las rabietas no es porque vosotros lo estéis haciendo mal o tal, los niños, todos tienen rabietas, unos más, unos menos, unos más intensas, otras no, pero todos tienen rabietas. ¿Y por qué es esto? Porque, mira, el cerebro está dividido como en 2 hemisferios. El hemisferio izquierdo es el hemisferio más racional, más lógico, el que en el predomina el lenguaje, el orden, el razonamiento. Y el hemisferio derecho es el hemisferio emocional, es el que permite comunicarnos a través de las expresiones
expresiones faciales, es el hemisferio de las percepciones, de las sensaciones. Entonces, en los niños chiquitines, sobre todo de 0 a 3 años, predomina el hemisferio derecho. Es el hemisferio del impulso, ¿no? Entonces, porque a ellos todavía no tienen lenguaje, entonces eso les impide razonar, les impide actuar con lógica, les impide controlarse. Entonces, como le domina el derecho, por eso muchas veces las explosiones ante cualquier frustración, ante cualquier situación, es de una rabieta, ¿vale? Entonces, entender que esto es así, ¿vale? Que esto es porque a nivel neurológico, pues todavía no están preparados para que les domine el hemisferio izquierdo. Entonces, eso poquito a poco lo irán consiguiendo, ¿no? Para que estén en equilibrio. Pero ahora de momento son emocionales, ¿de acuerdo? Y un segundo, igual que educamos el hemisferio izquierdo, que decís, es que son más listos, se saben los colores, es que se sabe, fíjate, las canciones, pues de la misma manera que el hemisferio izquierdo está aprendiendo y están descubriendo todas las cosas y están absorbiendo a esto, pues igualmente lo que queremos es trabajar el hemisferio derecho a nivel emocional. Entonces, por eso vamos a estar equilibrando ambos hemisferios que se trabajen a la vez para que consigan todas las cosas. Lo vamos a meter con el cuadro de las rabietas y las pataletas, que sería, pues lo que hemos dicho antes, llorar, gritar, tirarse al suelo, retorcerse, ¿vale? Le vas dando chicles ahí. Y bueno, entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que vamos a hacer es analizar el motivo. Tenemos que saber si el llanto que tiene o lo que está ocurriendo es por cansancio, es por capricho, son celos. Una vez que analizamos el motivo, daremos la respuesta adecuada. No es lo mismo que llore porque tiene hambre, que llore porque quiere un juguete o porque quiere algo que sabe que no puede coger. Pues la respuesta, pues si sabemos que tiene hambre, le vamos a dar esto y a lo mejor el llanto desaparece, pero a lo mejor si pide una cosa que nunca se la damos o que es peligrosa, pues no se la vamos a dar y va a tener que llorar, ¿vale? Pero nunca hay que enfadarse. Entonces, cuando ocurra esta situación, puesto que es un momento evolutivo del niño por el que va a pasar, nunca nos enfadaremos, ni les vamos a gritar ni a amenazar. Habrá que decirle las cosas con firmeza y cariño, ¿vale? Entonces, le vamos a respetar que esa emoción salga, porque al final es una emoción, que no la vamos a reprimir y vamos a dejar que él se desahogue con total tranquilidad y nosotros de una manera tranquila. Pues lo que decía, permitir el desahogo de esa emoción, ¿vale? No nos tendremos que olvidar de poner el límite. Entonces, pues si está en ese momento de pataleta rabieta, pues no puede pegar, no puede romper ni autolesionarse, entonces estaremos pendientes de lo que está ocurriendo y estaremos, nosotros lo que vamos a hacer es acompañar y contener, pues para que no se autolesione, pues si está muy descontrolado y se tira al suelo, pues estaremos pendientes de que no se dé con el mueble o todas estas cosas, que no se haga daño, ¿vale? Retiraremos la atención. Cuando esto ocurra, pues no estaremos, puesto que ellos están en un momento que lo están pasando fatal, no vamos a estar ahí encima y vamos a estar ahí hablándole o dándole mensaje, esto no lo hagas, no ves que te estás haciendo daño, porque ellos en ese momento es que no están para escuchar y están inmersos en su emoción, en su explosión de emoción y le vamos a dejar que la exprese. Pero eso sí, retiramos, pero no la supervisión, estamos pendientes de que no se pueda hacer daño y de que todo vaya bien, ¿vale? Mantendremos la calma, estaremos tranquilos y estaremos pacientes y pues sin entrar en el conflicto emocional del niño, ¿no? Él está viviendo eso y no vamos a estar nosotras ahí diciéndole, ves, es que te lo he dicho, si es que no te has caído, te has hecho daño, o es que mira, ahora has roto el cuento, por eso no tienes el cuento. Sí, bueno, decir cosas como, ya estamos otra vez, estoy harta, no sé qué, o sea, no vamos a entrar nosotros en un conflicto emocional que lo tiene ese niño, nosotros somos los adultos y lo que vamos a hacer es mantener distancia y permitir que él se desahogue, como esperaremos sea, a que pase, ¿vale? Y ya. Estableceremos la distancia emocional, pero sin dejarlo solo, ¿vale? Es lo que decíamos, que nosotros no vamos a desaparecer. De este ya monta el pollo, pues mira, yo ya me voy de aquí y que cuando se le pase ya le busco que me venga a buscar. No, nunca le vamos a dejar solo, vamos a estar siempre ahí y desde la distancia esta que vamos a tener con él, le vamos a mandar mensajes con un tono tranquilo y pues cuando te calmes te atiendo, no me gusta que me trates mal o no me gusta que me pegue, mensajitos así un poco se le van a ir dirigiendo. Esperar a que se relaje. Cuando
pues eso, a que todo esto pase. Aquí en la escuela, otros años, en el grupo de 2 años, que estaban bastante numeritos, elaboramos con ellos el frasco de la calma, ¿no? Entonces, bueno, esto lo podéis encontrar en cualquier tipo de, pues, de tiendas estas que tienen así materiales. O se pueden hacer el frasco de la calma. Es una estrategia de la pedagogía Montessori, entonces hay muchos vídeos en internet para poder hacerlo, de forma casera, si queréis. Esto se hace muy fácil, es agua y purpurina y es un poco nada, para darles la atención del niño y decirles, mira los brillantitos y ya verás cómo te vas a calmar, estate tranquilito, y ellos se quedan fijamente mirando. Y bueno, y la idea es que cuando toda la purpurina baje abajo, pues ellos ya, la intensidad de esa rabieta, de ese llanto, pues, y para que luego demos paso al diálogo y la reflexión con ellos. Y nunca nos sentiremos culpables, o sea, ellos están pasando por ese momento, entendemos que es un momento emocional por el que están pasando y no nos vamos a sentir culpables de esa situación que ellos están viviendo, o sea, que claro, y no nos sentiremos culpables de haberle dicho que no, claro, de haber sido los provocadores de la rabieta, es decir, muchas veces hay que decirles que no, porque todo no puede ser, ¿no? Y entonces no, para nada, o sea, lo tenemos que decir con calma, con tranquilidad, pero con firmeza, ¿vale? Y una cosa que es muy importante, lo que no se puede hacer es decirles que no y luego cambiar de opinión, o sea, hay que mantener siempre una postura firme, y no porque ellos estén revoltados en el suelo, con rabieta y tal, pues no queremos, y entonces cambiamos de actitud y le damos lo que quieren. Entonces ahí ya estamos perdidos, porque él va a entender que llorando y haciendo eso va a conseguir lo que quiere. Entonces eso de las rabietas no van a parar. Entonces, una vez que decimos que no, hay que mantener la postura, pase lo que pase. Aunque llore mucho, que al final pasa. Es que muchas veces mantenéis el llanto durante mucho tiempo, pues muchas veces yo hablo con vosotros, es que estaba llorando, así que, ¿y cuánto tiempo lloró? Es que estuvo llorando 15 minutos, pero si es que estabas a punto de conseguirlo, ¿y qué pasó al final? No, pues te lo di. No, pues es que eso no es tener una postura firme, y si ya le has dicho que no, pues tienes que mantenerte en esa postura, ¿vale? Eso en cuanto a las rabietas y pataletas a ese nivel. Rabietas y pataletas con reacciones agresivas, pues igual, pues es cuando ya nos dan manotazos, cuando ellos hacen daño, cuando lo tiran todo al suelo, cuando te agarran fuertemente de cualquier parte del cuerpo y ahí es imposible que se separe, donde ellos están ahí con una rabieta y un momento emocional fuerte y agudo, pues igual, es mantener la calma y contener al niño y acompañar, pues lo que decíamos, procurar que no se haga daño, pues hay que sujetarle y ver que estamos ahí, que estamos cerca de ellos y que si nos reclaman de alguna manera, les vamos a echar un cable y vamos a hacer lo que ellos nos soliciten en ese momento, siempre y cuando de mejorar esa emoción. Pues yo que sé, pues a lo mejor te pide bracitos o te pide, pues se lo daremos, ¿vale? Pues lo que decíamos, sujetarle los brazos, en este caso, si están en plan descontrolados, y tal, pues agarramos con firmeza y sí que le diremos, esto no te lo voy a permitir, esto no te lo consiento, así no me gusta, esto no lo hagas, o sea, para que no haya agresión, ¿vale? Para que él nos haga daño y para que no nos agreda y sobre todo, por nuestra parte, nunca habrá agresión, o sea, eso no tiene ninguna validez, o sea, no vale para nada y lo que haces es repetir el modelo, o sea, si tú o si alguna familia pues le da un azote o tal, pues es que luego el niño eso lo va a reproducir, viene a la escuela y pega, pues porque es la manera de solucionar las cosas, de comunicarse y considera que es que eso tiene que ser así. Entonces, si no queremos que repitan patrones, pues el modelo tiene que dar ejemplo y el ejemplo pues puede ser ese, ¿vale? Si contraataca y se pone a gritar o a insultar, esto cuando tengan mal lenguajes, esto a lo mejor ocurre en el grupo de 2 o 3 años, esto se ve muy bien y según vayan creciendo ellos lo iréis viendo. Pues muchas veces habrá que tenerlo en cuenta, porque si estaba en un plan muy agresivo y tal, pues pensaremos que de alguna manera ha cambiado ya un poco su malestar y su hostilidad. Entonces, de esta manera lo está haciendo a nivel verbal y con lo cual ha dejado de lado la agresión. Entonces, lo podemos ver como algo positivo, ¿vale? Y no lo tendremos en cuenta. O sea, lo que diga en ese momento o nos insulte o cualquier cosa, pues bueno, forma parte de esa explosión emocional que está pasando, ¿vale?
Una vez que haya pasado esto, pues aprenderemos a nombrar las emociones. Lógicamente ellos no tienen lenguaje y no le podemos preguntar, ¿y qué te ha pasado? ¿Y por qué te has puesto así? Y hay que ver con lo mayor que eres. Ellos no saben y no son capaces de contarnos o de expresar lo que sienten. Entonces será el adulto el que le ayude y le diga, ¿estabas enfadado? ¿Qué te ha pasado? ¿Estabas triste? Muchas veces tú a ellos les dices, porque ellos rápido aprenden las emociones de triste, alegre, tienen miedo. Entonces, en la medida que tú con el lenguaje le vas haciendo estas preguntas y les vas ayudando, ellos te van respondiendo y te van diciendo, sí, tenía miedo, o yo qué sé, pues cuando vienen aquí los Reyes Magos, pues algunos lloran, ¿y qué ha pasado? Es que te daba miedo, no te ha gustado. Y ellos son capaces de decir que eso, pues si tienen miedo, entonces nosotros daremos la respuesta adecuada. Pues si tienen miedo, pues te dicen, mira, pues te dejo aquí una luz que te va a acompañar y te vas a sentir seguro, que no hay ningún problema, ¿vale? Una vez que haya terminado la rabieta y esta sea de menor intensidad, pues lo que vamos a hacer es hablar con él y ella. Es mejor, y le vamos a decir que es mejor expresarlo en voz alta, que no hace falta, pues eso, pues que mira, fíjate cómo te has puesto, incluso si se ha llegado a hacer daño, has visto, mira, te has hecho culpa, te has hecho daño. Pues, cuando te sientes mal, pues hablamos y de una forma adecuada me cuentas lo que te pasa. Y luego es importante que sea capaz de pedir perdón, pues educar de pedir perdón y diciendo gracias y todas estas cosas forman parte de la educación y es muy importante. Y no pasa nada que le podamos pedir perdón tanto el niño a nosotros como nosotros en algunas ocasiones, porque los adultos también se equivocan y también hay que pedir perdón. Entonces, si el papá y la mamá piden perdón, pues ellos verán como algo normal que ellos también puedan pedir perdón, ¿vale? Porque los adultos nos equivocamos. Vale, entonces el adulto, ¿qué va a hacer? Lo hemos venido diciendo a lo largo de la exposición. Pues el adulto va a estar ahí, va a estar cerca, el adulto acompaña y respeta, principalmente. Entonces va a ser de una forma afectuosa y confortable. Entonces va a estar ahí hasta que el niño se tranquilice. Entonces, cuando está en plena rabieta, pues lo que hemos dicho, no le vamos a estar ahí bombardeando de, es que fíjate lo que ha pasado, es que no sé qué, es que te lo he dicho, si no sé qué. No, le dejamos tranquilito y no le calentamos la cabeza y una vez que eso pase, estaremos con calma y cuando pase ya hablaremos con ellos como hemos dicho, ¿vale? Y ya está, y le pondremos nombre a la emoción. Y nada, lo que tenemos que tener los adultos, pues las habilidades que ha dicho Carmen, pues tenemos que tener mucha empatía, tenemos que tener mucha paciencia y saber autorregularnos para no caer en el enfado y en el grito y en esas situaciones que no queremos vivir con nuestros hijos, ¿vale? Y sobre todo porque al final, si actuamos así, va a merecer la pena, porque a la larga todo esto se va a ver en los niños. Y bueno, es muy bonita la cita esta de la psicóloga Rosa Jové, que dice, estos comportamientos necesitan más cariño que censura, más explicaciones que obediencia ciega y más compañía que ignorancia. Puede que los niños estén equivocados, pero ignorar o censurar su comportamiento no hará que aprendan el adecuado, ¿vale? Entonces me parece que es muy interesante. Seguimos. Bueno, otro de los supuestos que teníamos en cuanto a los comportamientos que son, bueno, pues son rebeldes o son conductas de oposición, hemos hablado de las rabietas, vamos a tratar el tema de cuando nos retan, hacen no deben para llamar nuestra atención, ¿no? Nos están retando con alguna acción, golpean, muebles, compran juguetes, cuentas, tiran cosas, algo. ¿Cómo debemos de actuar? Aquí lo que tenemos que hacer es poner los límites, poner límite y la consecuencia. De los límites y las consecuencias vamos a hablar en la siguiente parte, ¿no? Pero bueno, solamente aquí apuntaros porque en estos supuestos sí que hay que poner límites. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es anunciar la consecuencia. Es decir, todo límite, el límite es como una barrera que le dice al niño, por aquí no puedes pasar. Y si pasas, habrá una consecuencia. O sea, siempre que pones un límite, tiene que haber una consecuencia si el niño se la salta. Porque si pones un límite y el niño se lo salta y no pasa nada, pues no sirven de nada los límites. Siempre tiene que haber una consecuencia, ¿vale? Entonces, esta consecuencia tiene que estar anunciada para que los niños puedan corregir esa... O sea, tienes que darle como una posibilidad de que los niños corrijan por sí solos ese comportamiento, ¿eh? Entonces, tú anuncias la consecuencia. Tú ves que un niño, por ejemplo, está rompiendo un cuento, pues dices, esto no se puede hacer y si sigues así te lo tendré que quitar. Tú le estás avisando. El niño puede tener la opción de seguir rompiendo el cuento y tú aplicas la consecuencia o
de decir, oh, me lo van a quitar, pues ya no lo rompo. O sea, siempre hay que darle opción al niño de que corrija por sí solo, ¿vale? Si el niño continúa, es decir, si tú le has anunciado cuál sería la consecuencia a romper el cuento y sigue rompiéndolo, pues está claro, hay que aplicar la consecuencia. Y le dices, solo puedes ver los cuentos cuando yo esté contigo, así que voy a guardarlo hasta que pueda acompañarte. Y el cuento va a una estantería donde él no pueda alcanzarlo, ¿vale? Le has quitado el cuento. Esa es la consecuencia, ¿vale? Siempre tiene que haber una relación entre la consecuencia y el límite puesto, ¿eh? Es decir, tú no le puedes decir a un niño, como ha roto el cuento, esta tarde no roto los dibujos animados. Eso no tiene ninguna relación, no tiene ninguna relación el límite con la consecuencia. Lo primero, porque tiene que ser inmediato. Los niños, como tienen, lo que hemos dicho antes, tienen una memoria limitada, por la tarde no se va a acordar de por qué no le dejan ver los dibujos animados. Entonces, la consecuencia tiene que ser inmediata y tiene que estar relacionada. Para que ellos vean, si tú estás rompiendo un cuento, lo lógico es que te lo quite. No que te dejes seguir rompiendo el cuento y luego esta tarde no ver los dibujos animados. Eso no puede ser. Y luego también tiene que ser cumplible. Y lo que dices, hay que hacerlo. La coherencia siempre tiene que estar presente en la educación. No puede ser que digamos una cosa y luego no la cumplamos. Entonces, ellos se acostumbran a eso. Pues como lo que dice mi madre, no se cumple nunca, pues yo sigo. ¿Vale? Entonces, siempre tiene que ser cumplible. ¿De acuerdo? Y luego, si ha roto algo, si ha hecho un comportamiento inadecuado, es importante que ellos participen en reparar el daño causado. En este caso sería arreglar el cuento. Si ha tirado un vaso de agua, yo qué sé, que no ha sido accidental, que ha sido intencionado, recogemos el agua. Si ha sido romper un juguete, pues hay que arreglar el juguete. O sea, ellos siempre tienen que participar en reparar lo que han causado, ¿vale? Bueno, este es un supuesto. Y luego, el mismo supuesto, puede pasar que el niño esté rompiendo el cuento, le quitas el cuento y coja otro y lo siga rompiendo. O sea, es cuando la actitud del niño es muy persistente. ¿Qué podemos hacer ahí? Pues hay una técnica muy sencilla que es el aislamiento. Es decir, muchas veces los niños se enrocan en comportamientos de los que no saben salir. Sobre todo estos niños pequeñitos, ¿no? Entonces, muchas veces lo que tiene que hacer el adulto es sacarle de esa situación. Y entonces, lo que hacemos es practicar el aislamiento, que es una estrategia que puede ser útil para sacarle de esa actitud. Se trata de poner en marcha un tiempo fuera. Entonces, lo que hacemos es permitir al niño que salga de ese comportamiento. ¿Vale? Como todo, hay que avisar previamente. Es decir, si sigues haciendo esto, nos vamos a ir a sentar en el pasillo, ¿vale? Vamos a darle la opción a que él corrija, ¿vale? Si sigue, hay que actuar, ¿vale? Lo que queremos hacer, lo que cuando le avisamos tenemos también que especificar clara y concretamente lo que no queremos que haga. No le podemos decir, sé bueno. No, tenemos que decirle, no quiero que rompas el cuento. Pórtate bien. Claro, así. Esas cosas no se le pueden decir porque los niños no saben qué les estamos pidiendo. Le tenemos que decir cosas muy concretitas, ¿no? De qué es lo que no queremos que haga y qué es lo que va a pasar si sigue haciéndolo. Y luego le tenemos que decir dónde le vamos a llevar si sigue haciéndolo, ¿vale? Si persiste en la actitud, o sea, si sigue haciéndolo, se le acompaña al lugar que hemos establecido, O sea, el aislamiento lo practicamos en un sitio sin regañarle, simplemente con firmeza. Le hemos dicho, no responde, lo llevamos, ¿vale? El lugar ese que establecemos tiene que ser sitios donde sean como neutros, donde no haya cosas que puedan distraerles, o sea, no llevéis a esa habitación porque puede que haya juguetes y luego además la habitación como que le asocian al lugar donde no quieren estar y entonces luego no se quieren ir a dormir, o sea, tiene que ser pues el pasillo, la entradita, algún sitio de la casa donde sea neutral para él, ¿no? Entonces, lo llevamos allí con firmeza. Si no quiere ir, lo llevamos con firmeza. Son niños pequeños, nosotros somos adultos. O sea, hay veces que no quieren estar y hay que estar con ellos para que estén. Muchas veces hay que acompañarles. Hay que estar ahí, no dejarle irte porque ellos a cada momento se van a ir porque no quieren estar. Entonces, muchas veces hay que acompañarle, pues eso, acompañarle.
estar ahí. O sea, la idea es que ellos salgan de esa actitud negativa que tenían, ¿no? Allí pasarán un tiempo aislado, puedes acompañarle tú, está claro, sin que sea excesivo. Se suele utilizar como criterio 1 minuto por año cumplido, es decir, si tienes 2 años, pues 2 minutos. 2 minutos parece poco tiempo, pero cuando estás así sin hacer nada, pues es mucho. Fijaros cuando ponéis agua a calentar en el microondas y estáis ahí de brazos cruzados hasta que termina de calentarse 2 minutos. Para ellos, que no tienen noción del tiempo, es un mundo. Claro, para ellos es mucho tiempo. Y eso permite sacarles de esa situación, ¿vale? Y después, cuando haya pasado ese tiempo, lo que hacemos es hablar con él sobre por qué le hemos llevado allí. A ver si es capaz de razonar y darse cuenta de por qué está ahí, ¿eh? Y bueno, y que de alguna manera, pues lo que haga es cambiar esa actitud para que vuelva otra vez a jugar al sitio donde estaba, ¿vale? Bueno, otra de las cosas, cuando no obedecen, cuando no escuchan, cuando están siempre a su bola, por mucho que les repetimos las cosas, no hacen ni caso, ¿vale? ¿Qué hacemos? Lo primero, asegurarnos que nos está escuchando, ¿eh? Porque hay muchas veces bueno, pues que es que les hablamos a gritos, pero que estamos en la cocina y ellos están en el salón jugando a su bola y claro, si nosotros le estamos hablando desde muy lejos, ellos están enrollados jugando y ni siquiera nos están escuchando. No es que no nos obedezcan, es que ni siquiera se dan cuenta que le hemos hablado, ¿no? Entonces, a los niños no hay que gritarles, hay que ir allí con ellos y hablarlos, sentarse con ellos, hablarles frente a frente, colocándonos a su altura y asegurarnos de que nos ha escuchado y que acepta lo que le decimos. Pregúntame, ¿me has entendido? ¿Me has entendido lo que te estoy diciendo? Y que él haga una aseveración con la cabeza de que sí que nos ha entendido y que nos ha escuchado, ¿vale? También hay que darles tiempo para que se organicen. Hay muchas veces que damos órdenes o damos consignas y tienen que ser para allá. Y los niños también si están jugando, les puedo decir, recoge que nos vamos al baño. Vete un poquito antes, le dice, dentro de un ratito nos vamos a ir al baño. Vete recogiendo, ¿vale? O vete terminando de jugar, que vamos a irnos dentro de un ratito al baño. Siempre le vamos a dar un poquito de tiempo para que se organicen y se hagan a la idea de lo que tienen que hacer o lo que se les pide. Y vamos anticipando los momentos, porque ellos llega un momento que esos momentos los van incorporando y va siendo parte de su rutina. Entonces, muchas veces el hecho de a lo mejor sacar el pijama, porque llega la hora del baño, ellos ya se dan cuenta. Nosotros aquí en la escuela, cuando sacamos los baberos, ellos ya saben lo que toca. Y entonces ya entran en una dinámica y ellos son muy graciosos y a lo mejor nos ven con los baberos y empiezan a colocar las sillas, porque es el momento de comer y ya están ellos colaborando con nosotros. Entonces, no es quitarlos de una actividad que les mola mucho como están jugando, tener que quitarlos de ahí para llevártelos a comer. Entonces ahí es cuando hay un conflicto. Y empiezan a llorar porque ellos no quieren hacer eso, no se les ha dado ese tiempo que ellos necesitan para cambiar de actividad, ¿no? Entonces es importante eso, ¿no? Bueno, las órdenes que les demos, las consignas que les demos, no las vamos a expresar con autoritarismo, sino siempre con respeto, ¿no? O sea, no es lo mismo decir, Luis, recoge inmediatamente tu habitación, o decir, por favor, Luis, ayuda a recoger la habitación mientras yo pongo la mesa. O sea, son dos consignas que piden lo mismo, pero la forma de decirlo son diferentes, ¿no? Entonces, aumentan esa posibilidad de que en este caso Luis obedezca, ¿eh? Porque expresa con respeto, pues es una solicitud de ayuda, ¿no? Los niños tienen siempre que ser informados de forma respetuosa sobre los límites, cualquier orden que les demos, siempre el por favor, el gracias. O sea, son palabras que tienen que ser habituales en nuestra relación con los hijos. Si queremos que ellos las digan, nosotros tenemos que decírselas, ¿vale? Porque somos un modelo, como hemos dicho. Claro. Somos el modelo donde se van a mirar y donde van a aprender todo. Entonces, si queremos que aprendan de una manera respetuosa, si tú eres respetuoso con tu hijo, pues claro, él lo va a imitar. Lo va a imitar contigo, con sus amiguitos y con todos. Claro. Bueno, luego, por otro lado, si es necesario dar una reprimenda o una regañina, pues a los niños hay que regañarlos, ¿no? Pues debe hacerse con serenidad, o sea, todas esas competencias que os hemos hablado antes, en marcha, con autocontrol, con serenidad, con firmeza, eso sí, pero sin descontrol ni excitación. O sea, a los niños hay que regañarles para que aprendan, no para que se sientan humillados, ¿eh? Entonces, cuando tú le estás regañando, le vas a decir lo mismo, pero se lo puedes decir con respeto, ¿vale? Y entonces,
Tampoco es bueno dar muchas regañinas, porque el niño al final lo que hace es que se siente totalmente sermoneado, o sea, seleccionarlas, ¿no? Y ir aplicando cuando realmente necesiten una regañina, pues hacerla, pero no continuamente que se sientan regañados, ¿no? Y si tienes que regañarles, están en grupo, entonces están jugando, estáis en familia o están ellos en un grupito de amigos, pues procurar llevároslo y darle la regañina pues de forma individual, porque ellos en público se pueden sentir humillados, ¿no? Entonces, bueno, siempre estas cosas tenerlas en cuenta, y si es un niño que está ahí pues jugando con otros niños y está haciendo algo que no debe y le vais a regañar, o lo lleváis a otro sitio y le decís lo que le tengáis que decir, pero nunca en público. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, ¿vale? Yo creo, ahora miramos un poco si hay alguna pregunta, si hay alguna pregunta, lo que sea, sí. Y Carmen, cuéntate. Sí, para la siguiente sesión nos quedarían los puntos 4, 5 y 6, que son los límites y las normas del afecto, cómo afrontar algunos cambios importantes en estas edades, del colecho a la cama, el destete, dejar el chupete, que son momentos y edades por las que van a pasar mucho la mayoría de estos niños, y la mejor manera de hacerlo lo vamos a ir contando nosotros, ¿vale? Entonces, y luego las reacciones agresivas que ocurren entre los niños y niñas pequeños, los motivos por los que pasan y cómo tenemos que actuar, ¿vale? Entonces la dejaríamos para el 16 de febrero.